días. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Andrés Pérez Ludueña, exalumno acá del Instituto de San Martín, hermanos maristas. Fuimos los primeros que inauguramos los primeros C de enseñanza media, empezando Ya, por allá del año 93 hasta el 96. De hecho, el 96, claro, fuimos parte del curso de la primera generación de mujeres que salieron de acá del San Martín. de esa generación estamos hablando Fue, también importante, marcó una época aquí en el marcó, Instituto claro, San Martín. todo un hito, digamos, las mujeres, grandes compañeras hoy en día, todas ellas profesionales, veterinarias, odontólogas, abogados, ingenieras, Ujú. distintas profesiones, digamos. Luego de acá, bueno, el colegio enseñó, digamos, muchos valores, digamos, y también los profesores, varios de ellos se recuerdan, ¿A la qué docente profesora, recuerdas, por ejemplo? bueno, particularmente profesores, en mi caso que estudié ingeniería, la profesora Rosa Guapi, por Ya, profesora de ejemplo, matemática. de matemática, Benito Muñoz, profesor de física, bueno, de cuántas Exactamente. generaciones de curicanos por Ajá. acá. También el hermano director en aquella época también nos hizo física, también Hermano Jovino el hermano Morala. Jovino. El hermano Jovino nos Exactamente, hizo sí, sí. física y de hecho en primer año el hermano que nos recibió, el profesor jefe, fue el hermano Rufino. Mira, Rufino mira. fue en aquella época nuestro profesor jefe y cuando salimos en cuarto medio fue ¿Quién era el profesor jefe en el ese profesor entonces? Manuel Barrera. El tutor. Recordado profesor también, bueno, de profesor de historia, Claro, ¿cierto? historia de cuántas generaciones también de curicanos de Exactamente. acá, del liceo de niñas también, de varios colegios. ¿Tú en qué cursos participaste aquí, digamos? Acá principalmente lo que hacíamos ahí me tocó hacer, digamos, desde primero hasta cuarto medio. De hecho nos tocó inaugurar el pabellón nuevo de los terceros y cuartos medios en aquella época Mira, buen y dato. participar principalmente de lo que era la selección de básquetbol, la selección de básquetbol de acá del colegio. ¿Buen deportista? ¿Te gustaba? Tratábamos de hacer lo posible. En la Olimpiada participaba en la Olimpiada del colegio, siempre representando al colegio y también por Curicó. También por Curicó en aquella época junto a Jorge Muñoz, recuerdo, participábamos ahí en los campeonatos provinciales, regionales y también prenacionales de básquetbol. Muy bien, ya. En tu decisión vocacional hay, bueno, un momento importante en el cual, no sé si sería en cuarto medio, tercero o antes, en el cual tú optaste por un área muy concreta que es la ingeniería. Coméntanos un poquito cómo se Claro. suscitó todo aquello, o si hubo también esas crisis vocacionales, que son naturales también, Claro. considerarle la experiencia humana. De hecho, fue interesante en esa ocasión que fue, de hecho, el profesor Manuel Barrera, quien era el profesor jefe, también guía, tutor nuestro, Ya, quien recomendó, vio en mí, digamos, la facilidad hacia las matemáticas, la física, y que me recomendó en aquella época y nos ayudó, digamos, haciendo toda la tramitación para postular, de hecho, a la Universidad Federico Santa María y postular a la beca Federico Santa María, que ah, de mira, hecho en ese caso ya. en esa época se hacía estando en cuarto medio, Ujú. antes de dar la prueba de selección. Entonces también a otros compañeros y compañeras les ayudó para postular a sí mismo a la Pontificia, a la Universidad Católica, a otros a la Universidad de Concepción, etcétera, que eran postulaciones que se hacían antes de la prueba de selección. Teniendo tanto después la prueba, teniendo hecho la postulación, incluso eran las mismas universidades que te llamaban, porque ellos ya conocían los resultados. Ah, perfecto, ya, Entonces ellos te claro, claro. llamaban y ahí te confirmaban o no, digamos, la beca para la cual uno estaba postulando. ¿Fue muy difícil tomar esa decisión? ¿O tenías ya perfilado Al menos de manera, por lo menos tu experiencia personal, sí, al menos lo que era ese paso? matemática y física estaba más o menos claro, digamos. Ahora, ¿qué especialidad? Eso ya era otra cosa. Entonces, por eso opté en este caso por una ingeniería en plan común. Ujú. Y el plan común te permitía aún estar un año, o quizás, dependiendo del caso, 2 años más, viendo las distintas especialidades para luego optar por una de ellas. Ya. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en el colegio y cómo te fue después en ese paso ya trascendental de la educación terciaria en la universidad? Bueno, en el colegio bien, en esa época aún los terceros, cuartos nos manteníamos juntos, pero en lo electivo nos separábamos. Ya. Tuve la dicha, digamos, de ser el alumno con mejor nota en la parte de los matemáticos y luego en la Santa María también, pues ser elegido el mejor alumno, digamos, titulado de aquella generación. Oye, eso es un paso bien importante. Esto amerita también un trabajo que requiere mucha dedicación. El estudiar, ¿no es cierto? Y el posicionarse en un primer lugar en cuanto a sus estudios. ¿Cuál puede ser la clave o cuáles son los elementos que podrían estar presentes dentro de tus características Mm. personales y que podrían también darnos luces a los demás, a los estudiantes que están viendo esta entrevista Ah, claro. particularmente? De hecho, creo que no es un mayor secreto, pero sí funcionó en mi caso. Luego después llegó a estudiar también a Valparaíso, a la universidad. Llegó mi hermano a estudiar allá, a Ujú. estudiar meteorología en la Universidad de Valparaíso. Y lo que le enseñé a él y le comentaba a varios amigos y compañeros era
no un secreto a vos, sino que simplemente preparar el día anterior la materia o la clase que te iban a dar el día siguiente. Ya. Entonces, de esa forma que hacías tú, ya llevabas leído, al menos en primera instancia, de qué se trataba la unidad que ibas a revisar y podías hacer preguntas, preguntas de las dudas que te quedaron revisándolo el día anterior. Y haciendo eso, en realidad, aprovechas la clase, como diría yo, casi al 100%. Porque si simplemente vas a la clase y escuchas lo que dice el profesor, oye, en realidad no te surgen las preguntas porque lo estás recién viendo. En cambio, si lo leíste la noche anterior, ya llegas con preguntas para hacer y aprovechas al 100% lo que te están entregando ahí. Fíjate que eso tiene algo que ver con un aspecto metodológico que se trabaja hoy en día que está relacionado con lo que es la clase invertida. En realidad hay una preparación previa, efectivamente, que es el ideal, ¿no es cierto? Y en la clase se desarrolla todo el tema de lo que sean las consultas, las preguntas y el desarrollo. Es clave aquello, ¿no es cierto? Claro, de hecho, bueno, en la Federico Santa María todavía quedan algunos pocos profesores alemanes y ellos, digamos, venían con la cultura alemana, digamos. Entonces ellos decían, yo vengo aquí a la clase a que me hagan preguntas. Y si no hay preguntas, se acabó la clase. Perfecto. Era la forma, Mira digamos, qué claro. más que clara de Más que aprender claro. esa metodología. También sabemos que te ha ido muy bien en tu vida profesional, porque hubo perfeccionamiento, hubo trabajo posterior. ¿Cómo sigue tu experiencia en esa línea? ¿No? Creo que ha sido interesante. Pude trabajar en distintas empresas en Chile, luego postular a trabajar en una posición en Suiza, en la empresa ABB. ABB es una empresa originalmente sueco-suiza, cuyo headquarter está en Zúrich. Ya. Y pude, gracias a un magíster, digamos, que realicé en la Federico Santa María, poder postular al área de desarrollo e investigación, en el área de accionamiento eléctrico, específicamente desarrollo para trenes, lo cual me permitió trabajar con especialistas, digamos, profesionales de alemanes, suizos, italianos, digamos, en realidad distintas nacionalidades, chinos también habían allá, Mira, muy específicos, digamos, en lo que es desarrollo. ¿cómo andó el tema del idioma? Vaya de la parte, no sé, te digo el inglés, porque Suiza, bueno, un país que limita, pequeñito pero importante económicamente hablando, en lo bancario, en la tecnología también, un país muy desarrollado con altas, digamos, expectativas de vida también, entre paréntesis, a nivel mundial. Si mal no recuerdo, tercero a nivel mundial en el último ranking que se hizo el año 2023, tengo un dato, fíjate. ¿Y cómo se dio eso de llegar a ese lugar, a un país tan desarrollado? Bueno, de hecho ellos para que un sudamericano en realidad pueda llegar allá, ellos primero tienen que publicar el aviso dentro solo de Suiza. El aviso, digamos, de esta A nivel posición. local, ya. Luego, cuando pasan 1, 2, 3 meses y no encuentran a nadie, pueden publicar este aviso para toda Europa. Como ellos tienen parte del acuerdo de Schengen con la Comunidad Europea, no son parte de la Comunidad Europea, pero tienen este acuerdo, entonces tienen que publicarlo otro par de meses para toda la Comunidad Europea. Y luego, si ahí no encuentran a ningún especialista de lo que están buscando, pueden publicarlo para el resto del mundo. Y ahí fue como llegué yo, vi ese aviso, postulé, y como digo yo, en realidad, bueno, en los países desarrollados, digamos, no son gente, digamos, de la NASA ni nada especialista, digamos, sino que en realidad igual que nosotros, simplemente que están, digamos, en distintas áreas enfocados y, bueno, han desarrollado distintas especialidades y particularmente en Suiza, ellos, ¿qué les motiva más? Les motiva a trabajar, como decías tú, en la parte financiera, los bancos, los seguros, etcétera. Los chocolates suizos, bueno, recordando la relojería también. La famosos. Exactamente. Pero claro, están teniendo en algunos casos falta de especialistas para el área de ingeniería. La área de informática, la electricidad, electrónica, etcétera, mecánica, porque sus nuevas generaciones le interesa más trabajar en esos otros que son como los típicos negocios suizos. Ya. Entonces por eso ahí hay una ventana y que permite, digamos, para en este caso extranjeros y hasta nosotros como sudamericanos y chilenos podamos llegar allá y trabajar también allá. Fíjate que sin soslayar lo que significa la inteligencia, hay un dicho que me encanta, que es un dicho japonés, que en realidad es un antiguo proverbio japonés, que dice más o menos algo así como la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Es decir, si uno analiza, está el dato de la inteligencia, está bien, es un elemento importante, ¿no es cierto? Pero hay otras condiciones también que tienen que ver con método, el trabajo ser ordenado, ¿no es cierto? Aprovechar el tiempo. ¿Cómo va esa experiencia en lo tuyo? ¿Se acopla un poco a ese proverbio japonés? Claro que sí, ¿no? Y estoy de acuerdo con ello, digamos. Como decía, este tema de preparar las clases antes de ir a la clase, por ejemplo, en este caso en la universidad, va a ser verdad, en el colegio no lo hice así, pero en la universidad ya, sí, pero se aprendió. Pero se aprendió para así aplicarlo. Pasamos el dato en todo caso para que se preparen también aquí mismo en el colegio los chicos. Exacto. Y allá, bueno, está el dicho allá, cierto, que todo funciona como reloj suizo. Exacto. Y ahí efectivamente la disciplina, por ejemplo, ir a una reunión y llegar a la hora de la reunión ya es llegar tarde.
Tienes que llegar 5 minutos antes, 10 minutos antes, y ahí efectivamente estás siendo puntual. La puntualidad es algo que se aprecia demasiado, muchísimo allá. Y algo que, bueno, lamentablemente en varias ocasiones acá en nuestro país, digamos, carecemos de esa disciplina. Pero la disciplina, los procedimientos, la forma de trabajo, el orden, la metodología, es algo que efectivamente lo ha llevado a ellos a ser uno de los grandes países, digamos, con un excelente crecimiento hoy en día y ingreso per cápita que tienen, digamos, de los más altos del mundo. Y el tema del idioma, o los idiomas que a lo mejor ya de hecho manejas tú por tus deberes también profesionales. ¿Cómo andamos? ¿Con el inglés? ¿Cómo era al principio y cómo terminaste? Claro, de hecho, bueno, ahí al llegar a la universidad vi que, bueno, quizás no se sacó todo el provecho a lo que se podía hacer acá en el colegio con el inglés, digamos. En ese momento había en laboratorio, había en clase, etcétera. Exactamente, y allá en la universidad, al llegar, gran parte de los libros de la especialidad en este caso eran solo en inglés. Entonces ahí uno dice, quizás en el colegio, todos los años en el colegio debería haber aprovechado más el inglés. Pero bueno, allá no hubo otra que darle, aprender ahí en el, como digo yo, learning by doing. Exactamente, learning by doing. Buen alcance. La forma de hacerlo. Y luego, claro, luego hoy en día en lo que es el espacio laboral, digamos, el ambiente laboral, prácticamente ni siquiera te preguntan si habla inglés, sino que se da por defecto en varios ámbitos, en varias empresas, digamos, en varias disciplinas. Y en mi caso particular en Suiza, y fue incluso otro desafío, que al área que llegué originalmente, el área de desarrollo, eran 10 suizos y yo. Y ellos seguían hablando en su dialecto suizo-alemán, tenían todas sus cosas, digamos, reuniones, documentos, procedimientos en suizo-alemán, y yo era el único extranjero, entonces yo tenía que adaptarme a ellos. Entonces ahí fue, bueno, 3 meses y algo intensivo alemán, lunes, miércoles y viernes en un instituto alemán, y martes y jueves iba la profesora a la oficina un par de horas a enseñarme, y en 3 meses hubo que aprender, ahí también. De alguna forma. Ahí, aprendiendo haciendo. Learning by doing. Learning by doing, así, directamente. Y esa finalmente, si tú estás inmerso 24 horas en otro idioma, digamos, en la televisión, viendo televisión, en la oficina, en las películas, en la radio, es la manera más rápida, sin duda, que aprende otro idioma y que gana esa facilidad. Bueno, tú trabajaste también mucho en el tema de desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, los sistemas de trenes, muy relacionado con el sistema de metro también que tenemos en Santiago. ¿Qué pasa con ese detalle? A ver. Sí, no, fue interesante. ¿Cómo es esa experiencia? Fue interesante trabajar, ahí nos tocó hacer upgrade o, digámoslo así, o modernizaciones de sistemas de trenes alemanes, por ejemplo, los trenes de la Deutsche Bahn, el IC1. Tocó hacerle la modernización de ese tren, nos tocó hacer, en ese momento era la locomotora de carga más grande del mundo que se fabricaba en España, era para India, la fabricaba la fábrica CAF, que es la misma fábrica que realizó los metros esos blancos con rojo que se ven en Santiago hoy en día. Que circulan hoy en día en Santiago, sí. Hoy en día en Santiago, y bueno, era todo un desafío, en ese caso, tanto por la parte de idiomas con los clientes, por la parte de desarrollo, lograr crear una locomotora gigantesca, como decían, era un tanque, digamos, prácticamente en locomotora, y hoy en día están funcionando 100 de esas locomotoras en India. Mira, bueno, y hay un chileno ahí detrás también aportando su know-how, efectivamente. Mira, de lo que tú recuerdas al volver ahora al colegio, ha cambiado en parte su estructura, más grande, se percibe distinto. Pero hay un sello particularmente que está siempre subyaciendo dentro de lo que significa la formación y lo que nos preocupamos también mucho aquí en el Instituto San Martín de Curicó para promover a nuestros estudiantes. Mirando en retrospectiva, ¿qué rescatas tú de aquello, por ejemplo, lo que recuerdas que podrías señalar en este minuto? Yo diría lo que es principalmente algo que nos enseña, lo tienes que llevar dentro, digamos, no se enseña luego después en la universidad, ni en el trabajo, ni nada menos de eso, sino que lo traes por un lado de la casa y luego lo sigues cultivando acá en el colegio, que, no sé, los valores, la parte humana, el carácter humano, digamos, de cada uno, y que eso es independiente de las culturas. En mi caso, digamos, trabajando con distintas culturas, distintos países, tú vas viendo que la parte humana esa es un carisma que es propio y te va a ayudar donde estés, en la parte del mundo que estés ubicado, digamos, efectivamente tener, digamos, esa parte humana, los valores, compartir con trabajo el en resto, equipo. el trabajo en equipo, compartir Importante. los conocimientos, apoyarse. Alguien se puede equivocarse, el problema no está en equivocarse, el problema está en que ayudemos para salir adelante con eso. Exactamente. No es grave, digamos, como digo yo, equivocarse, sino que al contrario, reconocerlo y pedir ayuda para salir adelante. Y en ese caso, en el colegio, hoy en día todavía mantenemos contacto también con compañeros del colegio, compañeras también del colegio, como dije, la primera generación de mujeres que fue en esa ocasión, y nos reunimos y darse apoyo de uno a otro, a veces
Hoy en día ya nos pasa que van falleciendo nuestros padres, madres, etcétera. Entonces, dando ese apoyo es algo, como digo yo, lo humano, que eso no tiene otro punto que efectivamente el compartir. Y ahí es cuando uno vuelve a lo esencial. Ahí no importan los títulos, como digo yo, los cartones ni nada, sino que es la persona, el humano que está ahí. Y eso es importante rescatarlo hoy en día en un mundo tan personalista, ¿no? Individual, digamos. Muy individual, sí, sí. Y bueno, y de ahí está la canción que cantábamos en esa época, que me recuerdo de una ¿Cuál bien sería? sencilla, que era Confiad, recurrir. Ah, pero todavía se Y- canta el confiar y todavía recurrir. vale. Perfecto, sí, ha pasado los años, pero sigue vigente Claro, por estos lados. y eso es muy si uno lo analiza, digamos, en introspectiva, efectivamente, tener confianza en uno mismo, creerse el cuento, que uno Bien. sí lo puede hacer, y cuando no puede, recurrir a ayuda, preguntar por Perfecto. ayuda, sentir que, oye, yo no tengo por qué y ni nadie tiene por qué saberlo todo, pero pedir esa ayuda, recurrir a esa ayuda, sin duda no hace humano, y además nos conforta para poder superar nuestros desafíos. ¿Tú te encuentras ahora en nuestro país? ¿Te quedas por estos lados? ¿O sigues con proyectos para estar afuera? No sé cómo es ese tema. De hecho, Llamarlo personal. claro, de hecho vivo acá en Chile, en la región metropolitana. Ujú. Sin embargo, por trabajo, digamos, me desempeño en esta empresa suiza ABB como Product Marketing Manager para Latinoamérica, en lo que son los equipos de molienda. Ujú. Entonces, por tal, me toca estar viajando como digo yo, desde México hacia abajo. Ya. Así que a veces también los mismos amigos y compañeros, cuando nos vamos a reunir, me dicen, oye, estás por acá presente para ver ¿Cuándo se pueden reunir? cuándo nos podemos organizar, pero la idea es eso. Sí, me toca, claro, mucho ir a Perú, ir a Brasil, también parte en Centroamérica, etcétera, pero instalado, digamos, en Santiago. Independiente, mira, ahora casi ya al cierre de esta breve conversación que en realidad y también tú has podido compartir con los estudiantes acá del instituto, especialmente en enseñanza media, ¿no es cierto?, superior, ¿cuáles podrían ser los elementos que tú recomendarías como haciendo síntesis a nuestros alumnos maristas del Instituto San Martín hoy día 2024 y que, bueno, tienen sueños, tienen inquietudes, algunos están todavía con la duda de qué cosa hacer en su futuro, pero cuáles son los elementos anclas, claves que al final de cuentas deberían rescatar toda persona para tener éxito en sus cometidos vocacionales a futuro? ¿Cuál podrían ser esos quizá algo elementos? que a mí me llenó mucho cuando me lo preguntaron así, y fue el tema de que, por ejemplo, estudiar 4, 5, 6 años una profesión que no te guste, probablemente lo puedas hacer. Vivir el resto de la vida haciendo esa profesión que no te guste, va a ser quizá algo difícil poder hacerlo. Entonces, efectivamente, cuando están todos estos desafíos vocacionales, en ese momento a mí me tocó es preguntarse qué es lo que me gusta, qué es lo que a mí me hace feliz, qué cosas de lo que hay hoy en día. Hay muchas posibilidades, incluso están los youtubers, no sé, distintos oficios o profesiones, pero efectivamente ver qué es lo que a mí me hace feliz, y dentro de eso que a mí me hace feliz, poder buscar algo que efectivamente sea algún tipo de profesión o oficio que también me dé para vivir, que finalmente también necesito comer y necesito tener un techo y un hogar y una familia. Te felicitamos, Jesús Pérez, por compartir tu experiencia. Exactamente, estuvimos con alumnos de cuarto medio, también alumnos de tercero medio, y Ujú. poder motivarlos. Así lo hicimos, poder contarles la historia, en este caso la historia de esta parte de mi vida, y ellos vean que en realidad desde acá, desde Curicó, se puede salir al país a trabajar, a la región, al país y también al mundo. Al mundo. ¿Por qué no? Ujú. Efectivamente, hoy en día, sobre todo con lo que son las comunicaciones, internet, es un mundo abierto. Muy bien. Y que estudien inglés también, primero Sin duda. base. Esa es la base, Yo es por parto lo con- menos. Es por lo menos también. Gracias, Jesús, por tu tiempo y agradecemos tus palabras en esta entrevista. Gracias, un gusto.